conversatorio Atlisco, en el 163º aniversario de la batalla del 4 de mayo, sus protagonistas y cómplices. Acompañan en este conversatorio a la doctora Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlisco, los ponentes profesor Abacum Reyes Padre, y el ponente doctor José Manuel Meneses Ramírez. Para dar apertura a este conversatorio cedemos el uso de la voz a la doctora Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlisco. Por el favor de su presencia. Me da mucho gusto recibirlos en la casa de todos los atlisquenses. Me da una especial emoción el hecho de ver que hay muchos jovencitos, que hay muchos niños y niñas, y eso es maravilloso porque el esfuerzo que se hace el día de hoy es con el objetivo fundamental de fortalecer el conocimiento respecto de la historia de Atlisco. A veces no tenemos dimensionado que sin nosotros seguramente la historia del 5 de mayo sería distinta. Y la trascendencia que tiene Atlisco para la historia del país. Hace rato nos acompañaron algunos amigos del estado de Tlaxcala, específicamente del municipio, de donde era Antonio Carvajal. Entonces eso ha sido grandioso que nos haya acompañado en la ceremonia, después en el desfile, y haciendo este esfuerzo y esta sinergia que se requiere para el fortalecimiento de la identidad de los atlisquenses. Así es de que sean todas y todos bienvenidos. Me da mucho gusto compartir esta tarde con el maestro Abacum, con el doctor Manuel Meneses, a quienes admiro a los dos desde diferente trinchera profesional. Hacen también este esfuerzo para poder compartirnos, y me voy a dar permiso ya iniciar nuestro conversatorio para que a través de ellos sepamos más acerca de la historia de la batalla del 4 de mayo. A ver si me permiten, quisiera empezar con Abacum. Adelante, profesor, lo escuchamos. Gracias, bienvenidos todos. Felicito también a la dirección de la Escuela Secundaria Melchor Ocampo, al doctor René Bautista, por haber traído me empecé a dar a la tarea de buscar sobre el 4 de mayo. Y se habían escrito libros sobre el 4 de mayo. En 1937, Gabriel Cuevas, el coronel Gabriel Cuevas, escribe pequeños libros. En 1938, Espiridión Díaz Solís escribe también sobre la batalla del 4 de mayo. Luego, como que cae esto en el olvido. Y es hasta 1962, con el centenario de la batalla de Puebla, donde surge el boom. Escriben generales, muchos documentos los tenía la Secretaría de la Defensa Nacional, los tienen. Y poco a poco fui hurgando y encontré un libro de 1897. Esta es una reliquia y es una joya histórica para los atlisquenses. En una página, en la 559, nos relata algo sobre la batalla del 4 de mayo, ya en 1897. Este es el pequeño libro de 1938 de Espiridión Díaz Solís, donde también nos nombra a la batalla del 4 de mayo. Pero hay algo bien importante. En 1979, Jorge L. Tamayo publica el libro Correspondencia y documentos de Ignacio Zaragoza. Este libro es la clave de todo. Aquí están todos los telegramas, todos los partes de guerra, todos los documentos que envía Zaragoza a Benito Juárez y al ministro de Guerra, Mejía. Bien, ¿cómo entender
entender la batalla del 4 de mayo, porque hay 3 versiones. Una que fue en la Trapera, otra que fue en el Puente de los Molinos y otra que de plano no hubo batalla. Así. Entonces uno se tiene que poner a estudiar mucho sobre la batalla del 4 de mayo. Hay un telegrama que envía Ignacio Zaragoza el día 9 de mayo de 1862 y es el más importante porque ahí narra y dice que las armas nacionales se cubrieron de gloria. Es ahí donde surge en este telegrama, las armas nacionales se cubrieron de gloria. Pero además, al final de ese telegrama, de esa parte de guerra, él dice, Zaragoza, lo voy a leer textualmente, telegrama del general Ignacio Zaragoza de fecha 9 de mayo es muy claro. Cito: debo decir para terminar que al mismo tiempo que preparaba la defensa del honor nacional, me fue preciso enviar a las brigadas O'Joran y Carvajal a combatir las facciones Márquez y socios que se encontraban en un número considerable en Atlisco y Matamoros. Esta circunstancia salvó al enemigo extranjero de una derrota completa y privó al pequeño cuerpo de Oriente de una victoria que hubiera inmortalizado su nombre. Firma Ignacio Zaragoza, cuartel general en Puebla. Aquí está la clave. Zaragoza no envió a una brigada ni a un general. Mandó 2 brigadas, la brigada O'Joran y la brigada Carvajal. Hemos ido descifrando y eran bien importantes. La brigada Carvajal regresa a Puebla y la pone en línea, la manda a Amozoc. La brigada O'Joran también la pone en línea y la pone pues por Amalucan, es decir, las 2 brigadas estaban activas. La brigada Carvajal era dirigida por un general de tipo guerrillero, de guerrilla, le gustaba la acción a través de las guerrillas. Y bueno, Antonio Carvajal es un combatiente de esos bragados. Tomás O'Joran es un general de carrera. Resulta que en 1862 combatió en Atlisco. En 1863 Tomás O'Joran combate al lado de Porfirio Díaz en el sitio de Puebla, pero le sucede algo extraordinario. En 1964 Tomás O'Joran, él es Tomás O'Joran y él es Leonardo Márquez. En 1964 se encuentran en Morelia y ahí Leonardo Márquez invita a Tomás O'Joran a que se pase con los imperialistas. Y entonces, pues Tomás O'Joran lo vemos luchando al lado de Maximiliano, que en premio lo nombra prefecto del Valle de México. Y bueno, para 1867, una noche de junio, Benito Juárez manda llamar al general Loera y le dice: te voy a dar un encargo que solo a ti te confío. Tomás O'Joran se encuentra en la hacienda de San Nicolás, cerca de Apam, Hidalgo. Está en la hacienda de la esposa del general Primo. Vas, lo aprendes y en ese momento lo ejecutas. El general Loera se traslada a San Nicolás y en efecto ahí se encontraba
encontraba escondido Tomás Ojora, que solo salía por las noches a caminar en esa hacienda, pero a su regreso ya tenía el cerco y es apresado. Pide hablar a solas con el general Loera y le ofrece 4 caballos de pura sangre, una bolsa de alhajas y 50,000 pesos en efectivo para que lo dejara escapar. Loera llevaba órdenes estrictas de Benito Juárez y, contradiciendo la orden, lo regresa vivo a México. Al llegar Loera con Benito Juárez, le dice: ¿por qué no lo ejecutaste? Y él dice: porque los republicanos no somos asesinos. Que se le nombre un consejo de guerra y que se le condene. Así es, Juárez estuvo de acuerdo y mientras estuvo preso, Porfirio Díaz pide el indulto, pero no le es concedido por el jefe supremo, que era Benito Juárez. No le concede el indulto a Tomás Ojora. Y nombra fiscal a Cosme Varela. Cosme Varela había estado también en la batalla de Atlisco. El coronel Costa es nombrado fiscal de ese consejo de guerra. Se le hace el consejo de guerra y es declarado traidor a la patria. El día 21 de agosto de 1867, a las 6:30 de la mañana, es ejecutado por la espalda, porque así se fusilaban a los traidores. Tomás Ojora es fusilado por la espalda, y ahí acaba un capítulo de un hombre que luchó con los liberales y se pasó con los conservadores imperialistas. Ese fue el triste fin de Tomás Ojora. Pues espero que les haya gustado. Muchas gracias, Rafael. Qué importante resulta que cada vez tengamos mejores referentes de las aseveraciones o de las afirmaciones que de repente se hacen. Porque decías algo importante, algunos dicen que ni siquiera existió la batalla, y eso yo creo que tendríamos que revisarlo y mandar un buen mensaje y ponernos a estudiar. Eso es muy importante. Voy a permitirme leer un texto. En esta fecha gloriosa atesoramos con orgullo las palabras que el presidente de México, don Benito Juárez García, concedió para Atlixco y Puebla con motivo del triunfo de las batallas del 4 y 5 de mayo. Refiero textualmente las palabras del Benemérito de las Américas. Vengo a saludaros en nombre de la patria que tan gloriosamente habéis servido. Vengo a felicitaros por espléndida victoria que lograsteis contra los enemigos de la independencia nacional. Vengo, en fin, a condecoraros con las insignias de la República. Os ofrece para premiar vuestro valor y vuestras grandes virtudes. Benito Juárez es un discurso del 4 de diciembre de 1862. Y bueno, pues me voy a permitir dejar en el uso de la palabra también a un experto en el tema. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, doctora. Desde luego comparto con el profesor, con la doctora, el hecho de que causa alegría ver a tantos niños en un día tan importante y en un evento que, si bien no es evidentemente académico, sí tiene como finalidad pues, retomar algunos aspectos de nuestra historia. Y tomando en cuenta esta presencia tan importante, la de los niños, yo quisiera dar 2 puntos, así como resumen, para que se los lleven a su casa a los niños, sobre todo pensando en los niños atlixquenses. El primer punto, y yo creo que la literatura que ha generado la batalla de 4 de mayo prácticamente es unánime en este sentido. En Atlixco no peleó ningún francés. Yo lo he visto y lo he escuchado muchas veces como parte de las leyendas, como parte de la opinión pública, incluso lo he visto en medios de comunicación local, en nuestra
estoy hablando del estado de Puebla. En Atlixco no peleó ningún francés. Los franceses, dentro del ejército, bajo el mando del conde de Lorences, en ese momento venían subiendo de Veracruz. Era imposible que ubicaran precisamente el cerco, la bienvenida que se estaba preparando el general Zaragoza en los puertos de Guadalupe en Puebla. Venían ellos avanzando y para ese momento estaban en la zona de Amozoc y se iban a apostar hasta Maluca. Acá no peleó ningún francés. Al 4 de mayo no había llegado aquí ningún francés, más que quizás esta familia de los Mau, pero pues ellos no tenían nada que ver. Entonces, primer punto para nuestros queridos niños atlixquenses: aquí no peleó ningún francés. Aquí, quienes combatieron, segundo punto, para que lo guardemos ahí en nuestra base de interiores, no peleó ningún francés, y quienes pelearon fueron los conservadores mexicanos bajo el mando de ese señor Barbón que está en el profesor Abacón. Acuérdense que los barbones casi siempre son los malos, ¿no? Entonces, ahí está, ese señor fue muy malo. Y lo digo así como un sentido caricaturesco, porque él era no solamente general, sino también un promotor del conservadurismo. Él se fue a entrevistar con el conde de Lorences, el general de los franceses. Se fue a entrevistar para recibir casi órdenes y para acordar la estrategia. Días antes de todo esto, él fue a acordar la estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Con los conservadores. Y cuando digo conservadores, pues estamos hablando de los católicos mexicanos de esa época, que querían vengarse de un sentimiento muy bajo, la venganza de los conservadores. Querían vengarse. ¿Saben de qué querían vengarse? Sobre todo no tanto de Benito Juárez y su posición ideológica, porque desde el punto de vista jurídico, pues Juárez es un monstruo, ¿no? Juárez es el creador del México moderno, podríamos verlo, el que lo consolida, ¿no? Pero se querían vengar de la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos que se había publicado en julio de 1859. Esa ley, fíjense cómo es la historia, y esto ojalá los niños y nosotros como adultos ahora que pasamos al mercado de Benito Juárez, pues nos podamos regalar una sonrisa a la historia. Esa ley de desamortización es la que impidió el convento de los agustinos. Ahora, qué curiosa es la historia. Les quitan, les desamortizan esa parte y le ponen por nombre al mercado. ¿Se llama mercado? Benito. Dios santo, yo cada que paso por aquí, antes usaba yo mucho los autobuses, cada que pasaba por ahí me llevaba esto. Es ese sentimiento de que nos quitaron lo nuestro, que tenían los católicos de hace 160 años, 163 años, 165 años. Ese sentimiento que los sacerdotes de la época promovían entre sus feligreses para dar hombres para nutrir las huestes de ese Barbón malvado que está allá en el pelotón que está junto al profesor Abacón. Ese señor pues fue un genio en el momento de reunir estos sentimientos y de mover a la gente. No solamente él, un obispo de triste recuerdo, de Pelagio La Bastida, también fue incluso después hasta Europa a pedir, a solicitar que nos mandaran a un emperador. Imagínense, esa es la Iglesia Católica de hace 63 años, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Desde luego. Sin embargo, esta complejidad del país es a la que nosotros nos queríamos referir bajo la indicación de la doctora, cuando decimos cuáles son las condiciones de la batalla del 4 de mayo. La batalla del 4 de mayo es expresión de un México complejo, donde existían bandos, donde existían grupos, facciones liberales y conservadores que se hemos puesto para facilitar un poquito la organización de innumerables grupos que deambulaban por el país después de la independencia, pasando a través de todo este triste periodo de Santa Anna, a través también de la intervención de la invasión de los Estados Unidos, y todos estos complejos procesos
históricos que nos llevan hasta 1862. Pues ese señor era un genio en la organización de facciones que tenían como objetivo esta venganza en contra de Benito Juárez. Fíjense qué curiosa es la historia. Decía nuestra querida presentadora, que nos acompañan chicos de la secundaria de Chocán, donde me parece que también la doctora Ariadna tuvo la oportunidad de seguir sus estudios. Pues fíjense, precisamente ¿saben quién es el culpable de la muerte de Melchor Ocampo? ¿Alguien sabrá quién es el culpable? ¿Quién dio la orden de fusilar? Pues ese señor Barbón que está ahí es quien manda a fusilar a nuestro queridísimo Melchor Ocampo, un liberal y un gran jurista, un creador prácticamente de la perspectiva liberal en el derecho. Leonardo Márquez, años antes, había cometido una de las masacres más espantosas de nuestro país. Bueno, nosotros tenemos muy fresco todavía lo de Ayotzinapa, ¿no? Fueron también momentos terribles, pero Márquez mata indiscriminadamente a 53 personas, entre las que efectivamente había soldados, pero también gente que iba pasando la neta, y son fusilados a 53 personas. Debido a esto, la historia lo recuerda como el carnicero. También hay quien le dice el tigre o el carnicero de Tacubaya. Y el pasaje histórico al que me estoy refiriendo, que lo hemos comentado el profesor Ramón y yo, es el de los mártires de Tacubaya. Este señor era un sanguinario, así como el profe ha escrito con palabras muy precisas a Carvajal. Nosotros tendremos que decir que Márquez era expresión de su época. En el colegio militar, donde se forman los altos mandos del ejército mexicano, se funda en 1829. Pues él es uno de los militares ya formados, digamos, de carrera en el contexto ya oficial institucional del ejército mexicano. Márquez combatió en contra de los norteamericanos. Márquez combatió en Texas. Imagínense la experiencia que yo tenía, habiendo nacido, como dice nuestro Wagner, en 1820. A los 15 años andaba batallando con este señor en Texas, a los 16 años. Texas, Tampico, Morelia, Jalisco, tenía una experiencia. Yo siempre trato de imaginar, bueno, se lo platico, yo tengo un sobrino que me interesa mucho la historia, le digo, imagínate este individuo era como estos que vemos ahora en las películas de Hollywood, era un asesino con licencia. Además de esto, les decía yo, bueno, pues es un promotor de los ideales conservadores. Tristemente, además de matar a Melchor Ocampo, además de reunir fuerzas en Cuautla, en Cuernavaca, en Izúcar, en Acatlán, estas fuerzas conservadoras que son las que van a llegar a pelear contra la fuerza que envía José Zaragoza con Carvajal y con Cuba. Él es quien pelea acá en el territorio de Texas. No son los franceses, es él con toda una facción de conservadores. Algunos nos dicen en los textos y en la literatura que tenemos disponible, llegó a juntar 7,000 combatientes, traía 7,000 combatientes. Cuando las fuerzas que envía Zaragoza con Carvajal o Jora o Cosme Varela llegaban a lo mucho a 4,900, me parece. Ahora, otra cuestión que yo quería comentar para hablar de las condiciones, las leyes de reforma finalmente van a triunfar, siguen vigentes. Fíjense, y es precisamente que este pasaje adquiere sentido a la luz de sus protagonistas, porque precisamente le da la razón a Juárez. Es precisamente por eso que es peligroso que la Iglesia tenga injerencia política. Es lo que decía Juárez, porque podían organizar ejércitos en contra del Estado soberano. Y precisamente Márquez, no solamente Márquez, el
hijo de Morelos, ¿no? Es otra de las incursiones de la historia de Cristo, ¿no? Juan el Nepomuceno, hijo del gran liberal, que se convierte en uno de los más recalcitrantes conservadores. Nepomuceno, Miramón, todos ellos van a utilizar la fe y la creencia de las personas pues, para hacer política. Desde entonces está la brecha, pues eso ya no está permitido en México. Los 5 años de este concurso, proceso, pues van a ser una lección para que los mexicanos confiemos nuevamente en el desarrollo de nuestras instituciones jurídicas y pensemos que Benito Juárez, el mérito de las Américas, tuvo razón para que no ocurran más pasajes como este y personajes como Leonardo Márquez vuelvan a utilizar los sentimientos, la fe y las creencias de las personas a favor de un fin político perverso, totalmente traicionero, tal como dice. Las medallas, miren acá, nosotros las mandamos a reproducir en este banner, ojalá que al final puedan pasar a conocerlas. Son las medallas históricas, es decir, el profesor Abarcón en una labor muy importante de conservación, de conservación, pero las ha recuperado y las reproducimos aquí para que ustedes vean ahí está el texto tal cual con el cual fueron labradas. Entonces, las medallas son muy importantes porque nos recuerdan en ese sentido todo lo que nos ha. Esas condiciones siguen existiendo en México, sí, pero la labor de derecho que crearon tanto Juárez como el Choro Cano, como el mismo Miguel Lerdo de Tejada, que es uno de los grandes autores de la ley de desamortización, pues han permitido que la Constitución del 17 eleve estos ideales y preserve, digamos, esa estabilidad, dejando de lado ese triste pasaje de los conservadores en nuestro país. Me gustaría, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, que se la pudieran hacer a nuestros especialistas. Y bueno, pues, claro que sí, le pasa un micrófono. Hola, buenas tardes. Pues, sí, una pregunta. El parte que genera el general Ojarán sobre su participación en el 4 de mayo establece que encuentra una escaramuza en donde no hay mucha resistencia por parte de las fuerzas de Leonardo Márquez. Se sabe por qué un militar con esas capacidades decide de alguna manera establecer una, bueno, no sé si se le puede llamar batalla o escaramuza, porque de hecho así la cataloga. Por ahí es Sánchez Lamego, ¿no?, que es un historiador militar, pues creo que bastante confiable. Sí, yo puedo decir. Sí, el general Sánchez Lamego hace una publicación en donde refiere que el verdadero héroe de la batalla del 4 de mayo es Tomás Ojora. Así dice, categórico. Resulta que en la historia, en los libros, hemos encontrado, por ejemplo, que el que es más neutral es el general Tomás Sánchez Hernández. Vuelvo a repetir, en 1962, con el boom del centenario de la batalla de Puebla, empiezan a surgir varios escritos. Y bueno, el general, que es general Sánchez Lamego, cartógrafo, además bien estudiado, termina diciendo, y debo decir que Antonio Carvajal no es el héroe de esa batalla, o sea,
lo afirma. El verdadero héroe de esa batalla es Tomás Copora. Dicen los escritos que Tomás Copora sale muy temprano del pueblo el 4 de mayo, pasa a Cholula a desayunar y a las 9 de la mañana emprende su viaje a Chisco por el Camino Real. El Camino Real era San Gregorio Atzompa, Santana Cozápla, Los Molinos. Ahí encuentra a 500 jinetes de Leonardo Márquez. Resulta entonces que en el puente de los Molinos que había mandado a construir Antonio Garfias fue el primero que mandó a construir el puente de los Molinos. Acuérdense que cuando viajábamos a Puebla, la curva de la Herradura era de las más peligrosas. Ahí hubo muchos accidentes. En ese lugar se atrincheran los conservadores mexicanos, pero Tomás Copora los hace que regresen, y regresan para Quisco. A las 6 de la tarde Tomás Copora entra a Quisco, y bueno, al otro día, muy temprano, al 5 de mayo, regresa a Puebla. Ese es Sánchez Lamego, el general Sánchez Lamego, su escrito. Sí. Pudiera yo agregar algo, y teniendo en cuenta nuevamente la presencia de los chicos antioxidenses, a veces tendemos a sobredimensionar los hechos históricos. Yo me acuerdo mucho de la presentación muy bonita, más que nada teatral, que hizo el gobernador Moreno Mayo en Puebla de los acontecimientos del 5 de mayo. Pues, desde luego que es un sobredimensionamiento. Nos comenta aquí nuestro interlocutor. Fue una escaramuza terrible. De Hollywood daba películas mucho en nuestra mente. Murieron 7 personas. Y en parte de guerra de esta cosa que ya ha referido el profesor Abacón, comenta que Puebla, el bando francés, 177 más o menos. O sea, a veces uno piensa que esto fue una conflagración. Cuando en Puebla, yo he leído testimonios, tenemos también, no hemos mencionado el hermoso libro que se deriva del cautiverio del coronel. Es algo muy bonito, incluso yo creo para mujer, ¿no? Cosme Varela es hecho prisionero sobre el tema y vive estos terrores del cautiverio, y a veces uno dimensiona, sobredimensiona. Aquí fue, como quien dijo nuestro querido interlocutor, un escaramuza. Fueron encontronazos, como chispazos. No fue una batalla convencional. El profesor había utilizado un término muy preciso en su primera intervención. Él dice guerra de guerrillas. Efectivamente es más parecido a una guerra de guerrillas de lo que se corretean los molinos en el repliegue, escapan hasta Tepeocuma, unos a Tetela de Huacán, pasando por Tochimilco, pero en desbandada. Esto, imagínense el territorio de Atlisco en 1860. ¿Cómo era aquí el arbolado con estas barrancas que nos atraviesan, con estas barrancas que nos atraviesan? O sea, ¿cómo se combate? Era guerra de, decía, para definir una guerra de guerrillas, decía Che Guevara, el gran ejemplo de la guerra de guerrillas. Este es el combate donde muerdes, huyes, pegas, te escondes, te subes al monte, te escondes en la barranca, te repliegas. Sí, existían, digamos, líneas convencionales, pero no fue una batalla convencional como la que vimos en Hollywood, ¿no? Así que los dos ejércitos se hacen frente a frente con estandartes, con el general al frente, ¿no? Esto fue una escaramuza, como bien dice nuestro querido productor, y el primer encontronazo fue esta zona muy temprano. Ahora, para que veamos también las condiciones, el profe ya nos describió el camino de la madrugada que salen alrededor de las 3 de la mañana, nos dice parte de guerra, salen de Puebla caminando, porque en ese momento no pasaba el oro Cileco, salen caminando, Dios santo, imagínense eso, a las 3 de la mañana cargando el mosquete
que según los datos históricos pesaba 7 kilos más los perdigones, que por aquí habíamos sacado algunos, perdigones, pólvora, sus sacos de aprovisionamiento que debían traer otros elementos militares, pues venían cargando más de 7 kilos. Ustedes han cargado el garrafón de agua que utilizamos todos en nuestra casa, ¿no? El garrafón de agua pesa 18 kilos. Estos individuos, parte del contingente que había venían cargando 20 kilos. Dice el profe, pasan a Cholula, porque todavía no sabían dónde estaban precisamente estos conservadores bajo el mando de Márquez. Existían avanzadas y vigías. Y decían, no, se les ha visto por acá, se les ha visto por allá. Estaban en Cholula. Después de salir de Puebla, de lo que actualmente me parece que es el hospital de San José, y había un gran regimiento y ahí estaban. Salen a las 3 de la mañana. Tienen la osadía, estos hombres que yo a veces me mencioné, muy diferentes a nosotros. Yo camino de aquí a la estación de buses, ¿no? Pero estos individuos tuvieron la osadía de pasar a Cholula, y de Cholula por el camino real se viene hacia Tixco, 14 kilómetros más los 8 de Puebla a Cholula. Recorren toda la madrugada caminando y todavía tienen la osadía de enfrentarse en escaramuza. Que si bien escaramuza es un término que nos permite dimensionar el tamaño de la batalla, no la intensidad, porque puede haber escaramuzas sangrientas. Escaramuza quiere decir un enfrentamiento entre pocos efectivos, con pocas bajas, ¿no? Pero eso no describe o no minimiza la intensidad. Puede ser una escaramuza, digamos, sangrienta, que eso es lo que el amigo no describe ya. Pero nosotros sabemos que sí puede ser escaramuza, pero también ven las condiciones en las que se enfrentaron. Ahora, del otro lado, los conservadores también tienen respetos, porque ellos venían avanzando desde Zúcar de Montemorelos. Desde Tierra Caliente empezó Leonardo Márquez, desde Iguala, pasó por Navaca, Cuautla, Antetelco, entra por Chietla, Zúcar de Matamoros. O sea, fue la recuperación. Sí, o sea, desde la perspectiva actual, eran sobrehumanos, de los dos bandos. ¿Sí? Ahora, nada más para cerrar, pero no tiempo, pensemos también los franceses. Una vez platicaba yo con el profe, a mí me encanta la descripción que hacen de ellos. Entonces, sobre todo de una de las cosas que tenía en este ejército, los suavos. Estos eran como las fuerzas especiales francesas. Platican que hay en acústicos, si ustedes conocen el acústico, cuando vamos a hacer las faldas, los estos eran especialistas en alpinismo y traían elementos así como de avanzada. Era gente que había peleado y que venía allá contra los austriacos, tratando de recuperar los Bardea. Es un escenario que realmente resulta impactante para la conciencia de un ciudadano. Esta gente no iban al gimnasio, SmartFit o a cualquier otro país, tenían una condición física que desafía cualquier registro actual. 20 kilos cargando desde Puebla hasta la batalla aquí, y todavía corretean a los conservadores, decimos, hacia Izúcar, otros escapan hacia Atochilco. Esta era sobrehumana. ¿Sí? Entonces, bueno, sí es una escaramuza, habla de la dimensión de la batalla, pero no minimiza la intensidad que yo creo que hay en la procesión histórica. Quiero nada más terminar con una precisión. Esa medalla de honor, la felicitación es el 4 de diciembre y el decreto por el cual otorga esa medalla de honor a los combatientes del 4 y 5 de mayo es el decreto de Benito Juárez del 10 de diciembre de 1862. La felicitación que nos leyó nuestra amiga la presidenta Ariadna es la felicitación del 4 de diciembre. Enseguida aquí es una rotulatura
fue encontrada en la trapera. Este es un botón. Esto, había unos castillos, pero no los trajeron, unos castillos que también fueron encontrados en la trapera. Estos perdigones que están aquí a la izquierda fueron encontrados donde era la estación del ferrocarril. O sea, eso me lleva a deducir que hubo 2 combates de guerra en la batalla del 4 de mayo. Antonio Carvajal en la trapera y Tomás Ojora en los molinos. Les agradezco su asistencia. Ahora, pregunta. Agradecer la invitación que nos hizo como institución a mis maestros y alumnos, ya que esta clase de historia del civismo es muy importante porque nos da identidad. Hoy que está en el gobierno, presidente municipal, yo sí le pediría que se elabore un libro digital, un libro en hoja, para que en verdad los atlisquenses tengamos una herencia. Atlisco no puede quedar en el dicho, Atlisco debe de quedar en la historia, así como le hacen honor al 5 de mayo, le hago el honor al 4 de mayo, donde se inicia la revolución. Entonces, yo sí le pediría a presidenta que le gusta mucho la historia, le gusta leer, que no hubo una comisión con los dos ponentes que nos explicaron muy bien y que se elabore ese libro. Y gracias por la invitación y seguimos sumando. Gracias. ¿Puedo hacer las preguntas? Ok. Pásenle el micrófono, por favor. Joven. Bueno, una preguntita. ¿Cómo murió el general Antonio Garfield? No digo claro, digo Leonardo Márquez. Bueno, Leonardo Márquez, es triste la historia porque ya el profe nos comentó que Ojora cae en desgracia. Ojora, después de ser el gran héroe de la batalla del 4 de mayo, por las vueltas que tiene la historia, se vuelve del lado conservador, o más bien colabora con Maximiliano. Y después la historia de cobra esa traición. Pero qué triste que el héroe, el bueno, muera tan pronto, ¿no? En cambio, el malo, que es el varón que decíamos, Leonardo Márquez, fíjense que cuando Maximiliano es capturado, escapa, salto de mata, logra, con el apoyo de algunos de sus seguidores, logra llegar, me parece que es a Veracruz, y de Veracruz se va a Nuevo Orleans, se escapa y vive plácidamente en el exilio, diría yo, más bien un retiro, en La Habana. Entonces, el señor, si ven ahí nuestro banner, nos dice que muere en 1913. Ya llega a ser un anciano, pero fíjense que pasado el tiempo, ya prácticamente se olvidan las cosas. Maximiliano es fusilado, cuales por la justicia, y viene el periodo larguísimo de Porfirio Díaz. Bueno, pues Porfirio Díaz con los años se suaviza y Márquez empieza a cambiar la versión, empieza a decir que él no fue el carnicero que se describe, el tigre que se describe, y pide volver. Fíjense que se le concede el regreso. O sea, como a veces también hay episodios políticos de violencia. Entonces, el señor puede, después de haber matado indiscriminadamente 53 personas, después de asesinar a Melchor Campo, a Santos de Gollado, imagínense de lo que estamos hablando, se le perdona, vuelve, todavía se le respeta. Incluso hay una entrevista de un periodista que lo va a esperar a Veracruz y lo acompaña en su regreso, y después muere plácidamente, muere de anciano en 1913.
Afortunadamente, bueno, yo digo esto porque pues uno toma partida, ¿no? Afortunadamente, tiene que salir nuevamente hacia La Habana, muere en La Habana a una edad muy avanzada, muere de cáncer. Hay evidencias de que personas nativas o superiores del mismo, misquenses, hayan participado en esta escaramuza, en esta batalla. No hay evidencia. Los únicos testimonios que yo he encontrado a lo largo de estos años son los casquillos de diferente calibre, la botonadura, la medalla, los perdigones, pero sucede igual que en Puebla. Pocos fueron los de Puebla capital que hayan participado, igual en Atlisco. O sea, venían las brigadas o por de Carvajal, unidades por Zaragoza, todos los demás fueron asesinados. Bien, pues sin duda la historia es maravillosa. Yo sigo afirmando que a través del fortalecimiento de los valores, de los principios, ayudamos a hacer también una recomposición del tejido social. Por eso es que para nosotros es importante como administración pública municipal el transmitir estos mensajes, el permitir estos escenarios, el fomentar estos escenarios. Y yo les agradezco mucho a nuestros ponentes que hayan asistido el día de hoy, a ustedes por supuesto. Y bueno, algunos no lo saben, pero tenemos un himno a los héroes del 4 de mayo. Así que me voy a permitir pedirles que por favor nos pongamos de pie para que escuchemos el himno a los héroes del 4 de mayo. Orgullosos de nuestra identidad. Y es en este momento que la doctora Ariadna Ayala
realizan la entrega de reconocimiento por su participación en este conversatorio al profesor Abacón Reyes Parra, advisco en el 50º aniversario. También realiza entrega de reconocimiento a nuestro segundo ponente, el doctor José Manuel Meneses Ramírez. Y queremos pedir al profesor Abacón Reyes Parra si realiza entrega de reconocimiento a la doctora Ayala, presidenta municipal de Atlisco, que